Saludo para todos ustedes, mis hermanos y amigos, suscriptores de este canal Profecías del Fin. Compartimos aquí los mensajes de Dios, exaltamos la palabra de Dios y complementamos con el espíritu de profecía. Y para esta ocasión, continuamos analizando el capítulo 4 del libro Eventos de los Últimos Días, la Iglesia de Dios de los últimos días, el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Dice el primer párrafo de este capítulo: Dios tiene en la tierra una iglesia que está exaltando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Tengamos cuidado de no hacer declaraciones contra la única iglesia que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Esta primera parte de esta amonestación que se nos da nos menciona la iglesia de Dios, una iglesia que tiene un mensaje especial para dar al mundo, una iglesia que exalta los mandamientos de Dios. La invitación a tener cuidado de no catalogar a esta iglesia como Babilonia. Esta es una equivocación y es una afirmación que viene de parte de Satanás. No somos llamados a cuestionar la iglesia de Dios. Somos llamados a exaltar esos mandamientos y a poner en alto la bandera de la verdad que Dios ha dado para su pueblo. ¿Qué testimonio tiene la iglesia? En la página 38 dice: a medida que se acerca al fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde el mismo nacimiento. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la señora Fay y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Habrá quienes pretenderán recibir visiones. Cuando Dios les dé evidencia clara de que la visión procede de Él, pueden aceptarla, pero no la acepten basándose en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Aquí la amonestación es a estar atentos contra los engaños que vendrán en los últimos días de una manera copiosa. Así que no tenemos, mis hermanos, por qué ser engañados. Tenemos la luz. Debemos pesar los testimonios. Si están de acuerdo con la palabra de Dios, creamos que es mensaje de Dios. Sus doctrinas bíblicas peculiares. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se realizaba en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángel y con el tercero, y desplegó el estandarte en la cual estaba inscrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios.
visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Importante aquí que en este párrafo que ha leído María Eugenia analicemos la fecha de 1844, cuestionada por algunos exadventistas que han formado el grupo que conocemos como los universalistas. Cuestionan la fecha de 1844 porque dicen que exactamente que no fue el 22 de octubre el día que ocurrió la expiación, el día de la expiación, que había sido en septiembre. Haya sido en septiembre o en octubre, mis hermanos, el asunto es que el evento de lo que había predicho Miller que iba a acontecer no pasó, la segunda venida de Cristo. Pero ocurrió lo que estaba descrito en la palabra de Dios en Daniel 8:14. Quienes cuestionan la fecha de 1844 tampoco dan una explicación a ese texto de Daniel 8:14. ¿Qué se cumplió con Daniel 8:14? Exactamente se cumplió que nació una iglesia que es un movimiento profético. Hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 años, y el santuario sería purificado. En este caso, Jesús intercediendo por el hombre en la etapa final de este gran conflicto. Así que qué importante esto, que lo tengamos en cuenta para que no nos confundamos. No hay ningún grupo en el mundo, ninguna iglesia que tome 1844 con una explicación satisfactoria. La Iglesia Adventista ha nacido de una profecía. Así lo cuestionen y así no lo acepten. Una cosa es que no lo quieran aceptar, otra cosa es que la evidencia es clara. La misión distintiva de los adventistas del séptimo día. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna, que debe predicarse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo, con el gran instrumento de la verdad. Los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ello. Fíjense ustedes, mis hermanos, en la afirmación aquí expresada en cuanto a la iglesia a la que Dios le ha dado ese mensaje especial. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que es en el mundo la que marca la diferencia. ¿Qué debemos decir en cuanto a la situación de la iglesia hoy? Sí, tenemos dificultades, hay mundanalidad, hay muchos miembros de iglesia que no están andando a la altura de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que entonces la iglesia ha caído, porque algunos ponen la iglesia y algunos, sobre todo exadventistas, que son los que se retiran de la iglesia, se apartan de ella, pero se dedican solo a criticar.
Y en esto debemos decir con todo énfasis, mis hermanos, que en esto no se ve sino la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque si yo abandono la iglesia pretendiendo que está contaminada y que me voy porque no me puedo contaminar, pero me voy a criticar, a escudriñar todo para estar siempre colocando objeciones porque sí o porque no. Hay grupos exadventistas que lo que la iglesia, que ellos llaman iglesia oficial o organizada o la institución adventista hace, están pendientes para verificarlo. Si se hace malo y si no se hace, también es malo. Así que quien se aparta a criticar, pues no está haciendo la obra de Dios, está haciendo la obra de Satanás. Y esa es debo decirles, una prueba irrefutable de que no es la obra de Dios que nosotros andemos criticando. En lugar de criticar, ¿por qué no nos unimos a trabajar por aquellos que necesitan conocer de Dios? Entre más dudas sembremos y más cizañas sembremos, más duras estarán las almas que necesitan conocer de Dios. Si nosotros andamos en disputas, en peleas, grupo aquí, grupo allí, creando disensión, más duro se convertirá el mundo para trabajarlo. Así que tenemos una obra por hacer y una obra que no vamos a terminar si estamos peleando los unos con los otros. Creo que debemos de alguna manera ignorar todas estas situaciones. Los fieles de Dios no debemos estar tan pendientes de todos estos grupos que de una manera disfrazada, pretendiendo hacer la obra de Dios, lo que están haciendo es destruyendo lo poco que se ha podido sembrar. Tenemos un trabajo por hacer. La iglesia marca la diferencia. Si hay una iglesia que cause, impresión o cierto tipo de recelo, es la iglesia adventista del séptimo día. Su nombre nomás lo indica, nombre que en algunos lugares se le quiere cambiar a la iglesia para que no sea tan cortante aún desde su propia identificación. Porque si nos llamamos adventistas del séptimo día, ahí mismo hay un mensaje. Adventistas porque estamos esperando al Señor en forma visible, audible, con poder y gloria. Y del séptimo día porque guardamos el día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Razones de la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para conservar las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros propósitos. Nos fue dada luz por su espíritu, en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y en todo el universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. El orden, mis hermanos, la iglesia que llaman los grupos, emergentes, para no llamarlos de pronto de una manera más despectiva, ellos se llaman grupos emergentes, pero también se conocen como ministerios independientes. Lastimosamente, lo que vemos en estas situaciones muchas veces es que cada uno tira para su propio lado. Cada grupo maneja su propio criterio, aún hasta sus propias interpretaciones. Y en el asunto financiero tampoco hay unidad. Cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Yo he mencionado en una intervención anterior que muchos se apartan de la iglesia organizada, o de la iglesia oficial, para entenderlo mejor,
argumentando que ésta maneja mal los recursos económicos, las ofrendas, los diezmos que son depositados en su tesorería. Pero ¿qué se van a hacer ellos? También lo mismo. Se convierten en rapiña, tratando cada uno de hacer con lo que les dan como ofrendas y como ayudas o reciben como diezmos, y tampoco hay unidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada está en todo el mundo, y debo decirles que esto ha sido en base a la organización, la distribución de las ofrendas, y de esta manera el mensaje ha podido llegar hasta muchos rincones de la tierra. Es posible que haya lugares donde la Iglesia no haya penetrado, pero no porque no tenga esa capacidad, sino por situaciones ajenas a la predicación, ajenas al deseo de ir. Ustedes saben que hay lugares donde no se puede predicar libremente, donde hay dificultades en cuanto a extremos religiosos. Me refiero a países comunistas, musulmanes, algunos países donde la intransigencia es terrible y donde los misioneros han sido asesinados, son perseguidos y no hay libertad para predicar. Pero en todo lugar donde hay libertad, la Iglesia está presente. Es una iglesia mundial, no es una iglesia pirata, digamos, en un país y tratando de extenderse a otro, y no es una iglesia que no tiene una identificación en el mundo. Eso nos debe llenar a nosotros también de seguridad de que a pesar de las dificultades, a pesar de las falencias, a pesar de los obreros que no están actuando cabalmente, nosotros no tenemos excusa para decir que esta no es la iglesia que Dios ha llamado y a la cual le ha dado un mensaje poderoso para este tiempo final. También es cierto, mis hermanos, que debemos decirlo y decirlo con temblor, que la iglesia militante es una iglesia que va a sufrir pérdidas. Me refiero a la iglesia militante, la iglesia que hoy nosotros hacemos parte de ella. Quien no esté firme en esta iglesia será vomitado. ¿Por qué? Porque tenemos gran luz, porque el Señor nos ha dado una luz que nadie más ha recibido. Tenemos la palabra de Dios, tenemos cientos y cientos de hombres fieles que se han dedicado a la obra, escritores que nos ayudan en la edificación cada día de nuestro carácter. Tenemos el espíritu de profecía, tenemos instituciones educativas, pero lamentablemente para muchos esto no es suficiente. No hay otra iglesia, mis hermanos y amigos, y debo decírselo con toda seguridad, no hay otra iglesia. Si usted cree que debe reformarse, la reforma debemos hacerla dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia. Cada reforma que se hace fuera de ella termina cuestionando todo y termina también en situaciones que traen oprobio para la causa de Dios. Vamos a terminar esta sección leyendo otro pensamiento de esta parte de la Iglesia de Dios de los últimos días. Haremos en este capítulo varias secciones para que no sea muy extenso. Estamos en la página 40. El segundo párrafo de esta página está titulado La organización siempre será esencial. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. ¿Cuánto se regocijaría Satanás si lograra tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra que en un tiempo en la que la organización esmerada es esencial y constituiría el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar las ideas que no son apoyadas por la palabra de Dios?
Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Algunos han sentido que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay cosa como que cada individuo sea independiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay mero necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. En otras palabras, sin organización no se puede avanzar. Como un ejército, debemos avanzar unidos para terminar, por la gracia de Dios y su poder, la obra que nos ha sido encomendada. En la página 41, bajo el subtítulo La autoridad especial de la Iglesia de Dios, les comparto lo siguiente. Dios ha investido a su Iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado a desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Dios ha concedido a su Iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como Iglesia, la cual debe ser despertada. ¿Que hay un trabajo para despertar? Sí, porque de alguna manera la Iglesia está adormecida. Pero la esperanza que no podemos perder es que Dios va a obrar por medio de ella. El siguiente párrafo de la página 41 dice: un tiempo de debilidad y ceguera espirituales. Recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis, en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. Necesitamos que se produzca reforma, porque ha habido debilidad y ceguera espirituales en el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Como reformadores, habían salido de otras iglesias, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no habría necesidad de otra salida. Aún procuraremos mantener la unidad del espíritu. En el vínculo de la paz con la pluma y la voz, no cesaremos de protestar contra el fanatismo de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. La Iglesia se encuentra en el estado de laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Es cierto, mis hermanos, que el poder de Dios debería manifestarse en su Iglesia copiosamente. ¿Por qué no se nota ese poder? Porque hay un estado laodicense. La Iglesia, que en su gran mayoría ha caído en un adormecimiento, ha caído en una conformidad. Creemos que porque asistimos el sábado en la mañana y hasta los 8 días no volvemos, estamos obrando correctamente. No sacamos tiempo para testificar por el Señor. No buscamos a los perdidos. No estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer. Mis hermanos queridos, tenemos una gran responsabilidad. Hemos recibido luz y por esa luz seremos juzgados. Este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia, y con esta iglesia el Señor terminará la obra. Habrá un llamado, y eso debemos enfatizarlo. Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío. Es el llamado a la iglesia que está en las iglesias
que han caído en apostasía, en las iglesias que rechazan la ley de Dios. Nosotros no la rechazamos, la aceptamos, pero ¿vivimos a la altura de ese mensaje? Que Dios nos ayude a tener esto en mente con toda responsabilidad. Somos parte de una iglesia con muchos privilegios, pero al mismo tiempo con responsabilidades. Es el llamado que el Señor nos hace, mis queridos hermanos y amigos, a que levantemos el estandarte, a que presentemos la verdad como debe ser. Y no se presenta solo con palabras, se presenta con lo que vivimos día a día por la gracia y el poder de Dios. Queremos pedirte que si este mensaje te parece importante, lo compartas con tus amigos, que si no te has suscrito lo hagas y nos ayudes a crecer en este ministerio. Que Dios te bendiga y recuerda, nos espera un futuro glorioso. En la próxima sección continuaremos hablando de lo que la iglesia es, sus debilidades, pero también el propósito de Dios con este pueblo especial. Bendiciones para usted.